La realidad es que el mar siempre ha sido clave para conectar sociedades y ha sido un nexo, un camino y un elemento central en la construcción de identidades nacionales y de cosmologías. Por lo general, en la prehistoria, la mayoría de las islas no están pobladas por los humanos hasta la transición neolítica a la agricultura. El papel del mar en la cosmovisión griega. Para que nos hagamos una idea, la Tierra se ve como un disco rodeado por el río Océano. Vale. A este océano puedes acceder o bien navegando más allá del Mediterráneo, cruzando el estrecho de Gibraltar, Sí, tiene sentido. las columnas de Hércules, o cruzando el Mar Negro hacia el este, o sea, por ambos lados. Pero todo esto se multiplicaría con el Imperio Romano, que es el momento en el que el Mediterráneo pasa a convertirse en ese mar romano, en el Mare Nostrum. Gracias al intenso tráfico marítimo del Imperio Romano, el cristianismo se extendió rápidamente por las costas norte y oeste del Mediterráneo. Esta idea de poder marítimo entra en el léxico naval estadounidense a partir de un evento muy concreto, que es la publicación en mayo de 1890 del libro La influencia del poder marítimo en la historia. 7 de los 10 mayores puertos del mundo están en China y lo cierto es que en general es la región de Asia-Pacífico la que lleva la voz cantante en este tema. La fuerza de una ola oceánica está relacionada directamente con la velocidad y la duración del viento que la pone en movimiento y también con la longitud de su recorrido. La experiencia humana a lo largo de la historia ha ido al compás de estas corrientes marinas y su empuje nos ha llevado a unir todas las orillas del mundo. El mar se ha visto en muchos momentos de la historia, incluso ahora, como un espacio peligroso de rivalidad y de separación. Pero desde el Mare Nostrum romano hasta los portacontenedores actuales, pasando por supuesto por las carabelas portuguesas y los acorazados británicos, el mar también ha sido un puente a otros lugares, un horizonte común, un camino de unión cultural, económica, religiosa y política. Así que hoy, en No es el fin del mundo, vamos a hablar del mar como conector global. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Hoy nos acompaña el plantel de Secano para hablar del mar. David Gómez, ¿qué tal? Pues muy bien, un poco paradójico hablar del mar aquí en Madrid, En a Madrid. tantos y tantos kilómetros de la playa, pero bueno, con ganas también. Una de persona este de episodio. Guadalajara. Sí, además una persona que está a 10 minutos del punto más alejado del mar en España, que es Meco. Ah, pues mira. Guau. Así que fíjate, más de secano no puedo ser. Sí. Otra persona también de Secano, del Prepirineo, Jara Monter, ¿qué tal? Muy bien. También un poco lejos del mar, pero bueno, yo tengo bastante agua en Huesca. Es verdad, tienes un buen río pasando por ahí, unos buenos ríos que bajan de las montañas. Que por cierto, vamos a hacer pequeña agenda de directos, presentaciones y demás para que nos veamos la cara. Toma nota. Esta tarde, hoy día 27, tenemos presentación en Valencia a las 7 de la tarde. Vamos a estar en la librería Bangarang. No sé si lo he dicho bien porque es un nombre curioso, pero que estamos esta tarde en Valencia y vamos a aprovechar porque mañana día 28, tenemos también directo de No es el fin del mundo en Valencia a las 11 de la mañana en la Politécnica. En la descripción del episodio te ponemos todos los detalles. Y para terminar la ruta valenciana, la buena, claro. El 7 de noviembre, bueno, como si la otra fuese mala, también se lo pasó muy bien la gente. El 7 de noviembre hay otro directo en Valencia, en el Festival Pod, por la tarde. Más de tranquileo, que es un viernes, además. Así luego podemos ir ahí a tomar cosas. Pues eso, que te hagas la composición, vamos a estar en Valencia estas semanas. Luego ya en otros, más adelante haremos presentación en otros sitios y directos, te lo iremos contando. Pero bueno, estas semanas toca Valencia. Vamos ahora sí, con nuestro querido mar. Mira, vamos a honrar una tierra marinera como es Valencia. Por cierto, Fer, antes de que A ver. empieces, que estaba comprobando una cosa, según la creencia popular, Sí. Meco es el municipio más alejado del mar, pero en la realidad el más alejado de España es Nombela, que está en Toledo. Nombela, Toledo. Sí. O sea, Que digo, voy a comprobarlo por si acaso. Sé que el mito siempre estuvo en que era Meco. has roto una lanza en favor de los, no sé cómo es el gentilicio de Meco. No, yo tampoco. Pues Pero mira. bueno, pero Mecans. quería tirar un poco de flores a las localidades cercanas de Guadalajara. ¿Y a Pero cuánta bueno, distancia está? Pues ahí me pillas, no lo he encontrado A todavía. mucha. Pero bueno, quería comprobarlo y efectivamente es Nombela, a pesar de que siempre se ha creído que era Meco. Pero bueno, en mi corazón va a ser Meco. Claro, bueno, pues para toda la gente de Nombela que nos escucha, que seguramente es mucha, pero también para la gente de Meco, estés lejos o cerca del mar, este episodio también es para ti. Llevamos además una racha muy marinera,
transporte marítimo, mar Negro y ahora el mar como conector global. ¿Por qué vamos a hablar de este tema en un momento como ahora? Pues es que el mar da para mucho y aún nos quedan unos cuantos episodios de mar. Así que bueno, en el episodio de transporte marítimo, que fue el 210, por si alguien se lo quiere escuchar y no lo ha hecho todavía, arrancamos diciendo que sin el transporte marítimo no entendemos ni la actualidad ni nuestro sistema económico. Y en el episodio de hoy vamos a ir un poquito más allá porque hablamos del mar porque es sinónimo de unión. Ha sido el nexo entre sociedades, el puente entre culturas y religiones, el conector comercial y político entre distintas partes del mundo a lo largo de toda la historia. Pero parece que ahora vemos el mar como una suerte de barrera, ¿no? De una zona de separación, como una frontera natural. Sí. No pensamos el Mediterráneo como un espacio común, sino como el espacio que separa una orilla de la otra. Sí. Y con el Mar Rojo pasa lo mismo. Parece que es como la separación entre la península arábiga y el Cuerno de África. A pesar de todos los aspectos que comparten los estados ribereños. Sí, pero está claro que hoy entendemos los mares como una barrera, como una barrera de separación. Sí. El caso es que esta percepción del mar como barrera ni es milenaria ni es inamovible. La realidad es que el mar siempre ha sido clave para conectar sociedades y ha sido un nexo, un camino y ese espacio común del que hablábamos y un elemento central en la construcción de identidades nacionales y de cosmologías. Justo, en este episodio al final lo que queremos es profundizar un poco en eso, en cómo el mar ha condicionado la manera en la que vemos el mundo y nos relacionamos con él. Veremos cómo ha definido todos los ámbitos de nuestra vida, desde la cultura hasta la religión, pasando también por la economía y la política, también cómo ha influido en la propia concepción que tenemos del espacio y su organización, y por supuesto, cómo ha ido desarrollando esa dualidad, ese pulso entre barrera o conector. Es un tema precioso, pero súper amplio, hay que decir. Sí. Así que vamos a ir desgranándolo un poco por factores y también con muchos ejemplos que nos van a ayudar a ver ese papel clave que ha desempeñado el mar en todas las sociedades a lo largo de la historia. Sí, que al final es también ponerlo un poco en valor el mar, ¿no? Que también en España a lo mejor tenemos una visión un poco distorsionada, quizás influye que Madrid está a varios cientos de kilómetros del mar, pero que le llegan a la gente, pues no sé, de Galicia, de País Vasco, de Cádiz, de Valencia, de Baleares de Canarias, si el mar es o no importante, ¿no? Siglos de historia se han hecho, han dado forma a todas esas zonas y a muchas más, por supuesto, con el mar como clarísimo protagonista. Pues nada, vamos al lío. Habéis dicho que el mar siempre ha sido clave para conectar sociedades. Siempre a lo mejor hay que poner un poco entre comillas, porque habría que poner un punto de origen, ¿no? Siempre desde cuándo es, porque no veo yo a los neandertales o a los picapiedra en un velero por ahí primitivo, en fin. Habrá gente pató, pero supongo que no era la norma. No, pero en realidad un poquito sí. Un poco sí. Un poquito sí. Lo que pasa es que en el Pacífico, no voy a alargarme mucho en esto porque es más como una cosa anecdótica, pero para que sepamos que realmente el mar sí que lleva conectando pues desde los orígenes de la humanidad. Pero lo cierto es que las primeras evidencias de viajes marinos sí que datan de la Edad de Piedra. O sea, sí que habría un... O sea, sí existía. Sí había un Pedro Picapiedra... Con el velero... Con el protovelero. Exactamente. Sí. Nos tenemos que ir hasta el archipiélago japonés. Hay que decir que por lo general en la prehistoria la mayoría de las islas no están pobladas por los humanos hasta la transición neolítica a la agricultura. Tiene bastante que es bastante sentido, tardío, ¿no? Bastante tardío. Pero en el caso del archipiélago japonés hay asentamientos humanos desde el Paleolítico Superior, que es la Edad de Piedra. Época. La Edad de Piedra se divide en dos, Paleolítico Superior y el principio del Neolítico, pues desde el Paleolítico Los años Superior. buenos. Los años buenos, eso es. El Paleolítico ahí sí que feliz. se vivía bien. Lo interesante de esto es que hay las islas del sur del archipiélago japonés parecen haber sido ocupadas por poblaciones procedentes de Taiwán y del sudeste asiático. O sea, es un buen viaje, pongámoslo en perspectiva, es un buen viaje. Es un buen chompi. Sí, y hay evidencias de transporte de obsidiana desde la isla costera de Kozushima hasta el centro de Honshu desde hace ya 30.000 años. Honshu es una de las islas principales de Japón, sí. ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Esta es una de las primeras pruebas de navegación marítima en el mundo, o sea que en realidad el mar sí que lleva conectando sociedades desde siempre. Hasta aquí mi apunte sobre el apunte paleolítico. La existencia de un Pedro Picapiedra marinero, pero bueno, el caso, que teniendo en cuenta que efectivamente hay restos arqueológicos que demuestran que el mar ha sido conexión entre islas desde el Paleolítico Superior, el siempre al que nos vamos a referir en este episodio es bastante más adelante en el tiempo, aunque seguimos en la antigüedad, y nos lo vamos a llevar a cuando el mar empieza a permear en la cultura de las sociedades. Claro. Exactamente. Bueno, por cierto, Fer, creo que aquí Honshu en este mapa se ve bastante bien. Ah, es verdad, bastante, claro, está marcado. Bastante mejor que en casa del herrero cuchillo de palo, ¿eh?
Sí, bastante mejor que la isla de Indonesia que me hiciste señalar un día. Es verdad. En la que hice el ridículo en un episodio que no mencionaré. Era Sulawesi o un sitio de estos, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, esto que comentaba Jara se ve muy claro en el caso de la antigua Grecia. A nivel práctico, el mar para los griegos servía para transporte, noticias, guerras, comercio, por supuesto, intercambios políticos, religión o alimento, es decir, prácticamente para todo. Claro. Pero es que también desempeña un papel narrativo, mítico, identitario. Si lo piensas, el mar tiene su propio dios en la mitología griega, Poseidón, y toda una serie de historias que tienen el mar como elemento vertebrador, como por ejemplo la Odisea. ¿Qué te van a decir a ti si Neptuno es o no importante? Efectivamente. Lo íbamos a sacar después a Neptuno, no quería adelantarlo, pero sí, claro, evidentemente el dios del mar es fundamental. Fijaos si tiene importancia. ¿Y esto en qué se traduce? O sea, culturalmente, ¿cómo veían el mar los griegos? Me imagino ese mar Egeo plagado de islas. ¿Cómo lo veían el mar? Pues se dan visiones contrapuestas, Fer. Por un lado, el mar es una fuente de alimentos, un camino, una forma de comunicación que incluso tiene cierto toque maternal. Un poco al estilo de la madre tierra, pero con el mar. Por ejemplo, esto se intuye en la Ilíada, cuando Aquiles se acerca a la orilla del mar para lamentarse y lo consuela pues su madre, Tetis, que era una nereida, o sea, una especie de ninfa marina que simboliza todo lo que hay de hermoso y amable en el mar y que sale del propio mar para poder consolarlo. Esta visión benévola aparece por todas partes y de hecho va acompañada de expresiones y adjetivos positivos como el mar brillante o el mar divino que utiliza Homero. Pero al mismo tiempo el mar también se percibe como vacío o como inhóspito, como un lugar donde no hay puntos de referencia y por tanto te puedes perder, en el que también encuentras obstáculos y esos peligros que te pueden llevar a la muerte. Claro. En esto de la muerte entra en juego el papel del mar en la cosmovisión griega. Para que nos hagamos una idea, la Tierra se ve como un disco rodeado por el río Océano. Vamos a proyectar un mapa. Los griegos son terraplanistas. Sí. Vale, bueno, a ver, tiene sentido. Sí. O sea, les puedo disculpar en el siglo XXI, pues no. Pero les fumigaban también a los exactamente. Entonces, la Tierra es un disco rodeada por como si fuese una especie de arco, ¿no? Vale. Que es el río Océano. Vale. A este océano puedes acceder o bien navegando más allá del Mediterráneo, cruzando el estrecho de Gibraltar, sí, tiene sentido. las columnas de Hércules, o cruzando el Mar Negro hacia el este, o sea, por ambos lados. Bueno, ahí se nota que no había ido ni un solo griego más allá del Mar Negro, sí, porque se había dado cuenta que eso era hacia tope, básicamente. Sí. ¿Qué pasa? Que ese cuerpo de agua, ese río Océano, es donde se encuentran el cielo y el inframundo. En los periodos arcaico y clásico no se concibe ningún continente más allá del océano, o sea, esto sería el fin del mundo. Sí, era su mundo, claro. Sí. El caso es que el viaje a través del mar puede conducirte hacia el inframundo, o sea, si llegas al océano puedes llegar al inframundo, o también a las Islas Afortunadas o Islas de los Bienaventurados, que es el equivalente anterior a los Campos Elíseos, o sea, el paraíso reservado a los héroes donde las almas encontraban el descanso eterno. Fíjate. En cualquier caso, para llegar a un sitio u otro, tienes que cruzar el mar, ya sea el Mediterráneo o el Mar Negro, y el océano. Así que el mar es un espacio que adopta el papel de camino, de travesía y de nexo, tanto entre la vida y la muerte, como entre el plano terrenal y el divino. Claro, eso te iba a decir, que al final la vida sí o sí te lleva en algún punto a ese océano, sí, claro, para llegar al más allá, aunque sea. Y esta forma de concebir el mar, por ejemplo, ¿les condiciona en la práctica o ese comportamiento en el mar? La narrativa repercute en las acciones de los griegos hasta cierto punto. Culturalmente sí. Ya hemos dicho que el mar permea y aparece de distintas maneras en la literatura griega, sea como camino, como dios o personificado en figuras míticas como esas nereidas de las que hablábamos. A nivel cultural también va a ir más allá. El mar ocupaba un lugar muy importante en la vida religiosa de los griegos, ya fuese tanto porque muchos rituales se celebraban en la orilla, porque algunas festividades requerían arrojar ofrendas a los dioses del mar, o porque el agua del mar se utilizaba para diversos tipos de purificación o de ritos para purificar. Vale. A nivel de cómo esto afectaba a su exploración marítima, ya es otro tema diferente. Si nos ceñimos a las fuentes literarias, Eurípides, por ejemplo, dice que no se puede navegar más allá del estrecho de Gibraltar porque ya es territorio divino.
Entonces ahí ya no claro, puedes... ese es el lugar ya divino del río Océano, ¿no? Sí. Claro. Eso es. Pero claro, recordemos que esto se decía en las fuentes literarias, insisto. La historia nos muestra que pueblos como los fenicios, que establecieron conexiones comerciales por todo el Mediterráneo y fueron navegantes excelentes, pues fueron más allá del estrecho de Gibraltar y llegaron incluso hasta las Islas Británicas. Cero esperanza de que Nolan le dé esta importancia al mar en su... Está haciendo una peli de la Odisea, ¿no? Algo así. Sí, Sí, de la efectivamente. Odisea. Bueno, Veremos. a ver qué perpetra. Habéis dicho, bueno, al principio, ¿no? Que Grecia es un buen ejemplo. Quizás es a nivel clásico de lo que son los orígenes de civilización de Europa, pues puede ser como el ejemplo más claro. Pero entiendo que igual no es la única civilización que colocó al mar en un espacio central, también para salir un poco del rollo eurocentrista. ¿Los griegos fueron los pioneros en esta visión de acercamiento al mar o en otros lugares, espacios, momentos se dio también esta situación? No, claro. O sea, la visión griega del mar como punto de contacto entre la realidad y el mundo mítico es paralela a otras culturas tanto anteriores como posteriores. Claro. De hecho, los mitos antiguos de Mesopotamia y Babilonia tienen bastantes puntos en común con los griegos. Por ejemplo, si comparamos un mapa babilónico de en torno al siglo VI-VII con el mapa perdido de Cateo de Mileto, que es de la Tierra, sí. la Tierra plana rodeada por el río Océano. En ambos casos, el mundo tiene forma de disco y está rodeado por el océano, que tiene también esa forma de anillo. Claro. En el caso griego y en el caso babilónico es por lo que se llama el Marratum, que sería un río salado, pero que viene a ser también ese océano. Y si nos alejamos de la región y volvemos al Pacífico, al que nos hemos acercado con los japoneses neolíticos, aquí encontramos toda una serie de pueblos cuya forma de concebir la vida, el movimiento y el mundo giraba en torno al mar. ¿Esto en qué sentido lo hacen? Piensa que son más de 25.000 islas entre Micronesia, Polinesia y Melanesia. Desde Hawái hasta la isla de Pascua y Nueva Zelanda, o sea, hay un entorno de miles y miles de islas. Y a pesar de estar difundidos por una zona tan amplia, los polinesios formaban un único grupo, con dialectos de la misma lengua y también muchos aspectos culturales compartidos. Así que, claro, ¿cómo es esto posible? Pues a través del mar, Fer. Además, islas diminutas, estamos hablando en muchos casos, o sea, que es como ahí puede vivir poca gente y claro, el mar entiendo que es como una salida obvia. Sí, de esas que no te salen en un atlas así. Como... Claro, eso que en un mapa grande no sale, no puede salir. Ni en el atlas de EON como un hemos píxel. podido, efectivamente. Su origen es incierto, pero se cree que la expansión de la colonización humana por el Pacífico comenzó en torno al año 1600 a.C. con la aparición de la llamada cultura lapita. Los lapitas serían esos antecesores de los polinesios y su cultura se mantuvo hasta el 500 a.C. Y se cree que su origen está en el sudeste asiático. El caso es que el modo de vida de estos antiguos polinesios pues parece que está muy centrado en el mar, por lo que sea, ¿no? Claro. Sí. La mayoría de los yacimientos lapitas son poblados costeros y se cree que incluso se pudieron haber construido casas sobre pilotes en el agua, lo cual me parece bastante innovador. Sí. A nivel de navegación, no solo contaban con técnicas navales excelentes, sino que parece que sus viajes eran deliberados, porque llevaban suficiente material y alimentos como para ir asentándose en esas islas a las que iban llegando. Además, se piensa que los viajes no eran solo de ida, sino que crearon redes comerciales de larga distancia para conseguir obsidiana y otros objetos. Claro, que no era casual de, me he encontrado una isla, sino, quiero ir aquí y además quiero establecer relaciones y vuelvo en otro momento y demás. Sí, y luego es que para los pueblos del Pacífico la navegación era en sí misma una forma de ver el mundo. Claro. La historia de Oceanía se escribe sobre el mar, como hemos dicho, pues por motivos obvios. Si eres un atolón, pues vas a tener que moverte. Sí, claro, efectivamente, tienes que relacionar, pues a lo mejor cuando esté a varios kilómetros. Y esto se refleja en aspectos tanto culturales como técnicos. De esta manera, el Pacífico no es solo un océano, sino un entramado de rutas y conexiones entre las distintas islas. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con los mapas que elaboraban, porque no representaban la tierra, sino el mar y las corrientes. Sus cartas náuticas, que vamos a proyectar un ejemplo, eran herramientas de orientación hechas con ramas, con piedras o con conchas que representaban la ubicación de las islas y las corrientes marinas o del viento. Las conchas o las piedritas eran la isla y luego los palitos... Parece un mapa del metro. Sí, parece un mapa del metro, pero en realidad es un mapa del Pacífico. Del Pacífico, sí. Vale. Estudios como el de David Lewis, que es un señor que se ha especializado en las técnicas navales del Pacífico,
y habla, pues eso, sobre la navegación en este océano, afirma que los viajes por mar se basaban en datos procedentes del estudio del oleaje, del vuelo de los pájaros, de la observación de estrellas o de la evolución de las nubes durante el día. Mientras pues en Europa teníamos el desarrollo del astrolabio y la brújula. Sí, más sofisticados, pero bueno, ellos un poco ese empirismo de andar por casa, pero que puede llegar a funcionar. La cuenta de la lechera. Tal cual, tal cual. Y luego, más allá de este aspecto más técnico, igual que ocurre con los griegos, los pueblos del Pacífico también contaban con su propia mitología relacionada con el mar. Tampoco vamos a centrarnos mucho en esto, pero un ejemplo es Maui, que es un semidios con anzuelo mágico que hizo emerger Hawái. Esto sale en la película de Vaiana, Moana, no sé cómo. Que no la he visto, esta de Pixar. Maui creo que es una de las islas principales de Hawái, ¿no? Me suena que es como. O sea, Hawái es un archipiélago de varias islas, pues creo que la más grande es Maui. Mira, sí, lo vemos también en el mapa. Fíjate, hoy no está salvando la papeleta, el mapa de detrás, ¿eh? En definitiva, aquí también vemos cómo se da esa visión positiva del mar que permea en las culturas de las sociedades, en la que el mar sirve como conector, tanto a nivel de conexión terrenal divina, como a nivel de unión entre distintos puntos geográficos. Claro, que desde lo geográfico y desde lo divino, por así decirlo, ¿no? Que va en varias dimensiones. Luego es cierto que llega un punto en el que esa pata cultural se irá institucionalizando, afianzando, y la visión del mar como conector va adquiriendo un componente como más económico. ¿Esto cómo funciona? ¿Cómo pasamos ya de lo mítico a la pela, básicamente? Sí, esto empieza a cuajar ya en esos tiempos griegos. Grecia siempre como referente en casi todo, ¿no? Y de hecho, la navegación por el Mediterráneo en la época helenística va cogiendo mucha forma comercial. Los barcos transportaban aceite de oliva, miel, vinos, queso, mármol y cerámica hacia grandes ciudades portuarias como Alejandría. Y se daban también ya las rutas inversas. Desde Alejandría salían barcos con grano, papiros, productos textiles hacia Atenas y también hacia las islas del Egeo. Pero todo esto se multiplicaría con el Imperio Romano, que es el momento en el que el Mediterráneo pasa a convertirse en ese mar romano, en el Mare Nostrum. Justo. Cuando los romanos derrotan a Cleopatra y Marco Antonio en el año 30 a.C., el Egipto tolemaico se convirtió en una provincia romana. Sí. Si tenemos en cuenta que en el periodo helenístico, como acaba de contar David, Alejandría era una de las principales ciudades portuarias del Mediterráneo, ahora los romanos pasaban a controlar esas cruciales rutas comerciales. Sí, y como que lo integran todo ya. Claro. Y ojo, porque eran rutas que no solo se extendían por el Mediterráneo, porque el comercio egipcio también iba más allá y llegaba a Asia Menor a través del Nilo y el Mar Rojo. Así que con la incorporación de Egipto al Imperio Romano también se conseguía acceso a ese entramado comercial marítimo que llegaba hasta la India, desde donde traían productos lujosos pues como la mirra, el marfil, las perlas, las gemas, la seda o las especias. El caso es que, a pesar de que buena parte de la élite romana tampoco tenía mucho interés en los asuntos marítimos, Augusto sí que decide impulsar todo esto con el objetivo de fomentar pues, un mundo en el mar que fuese más homogéneo culturalmente y hasta más centrado en Roma que el reino terrestre. Claro, Augusto el primer emperador, ¿no? ¿Todo esto qué implica? O sea, ¿en qué se traduce que tanto el mar como las rutas pasen a formar una parte como integral del imperio? Que ya es una cosa anécdota de, bueno, me relaciono con unos señores que están ahí al otro lado, sino no, esto es un pilar central del imperio. Pues en pocas palabras, que garantizar la seguridad marítima se convierte en una necesidad estratégica para el imperio romano. Claro. No solo para proporcionar un paso seguro a mercancías y personas, sino también para garantizar un suministro regular de productos a la población de Roma, como por ejemplo pues el grano. Es una seguridad y una paz marítima que se mantiene hasta el siglo III después de Cristo y que tiene un impacto directo en la prosperidad y progreso del comercio y del transporte marítimo, tanto dentro del imperio como fuera de sus fronteras. Al reducir los riesgos, se reduce también el coste del transporte marítimo de larga distancia y esto provoca, a su vez, un aumento enorme en la extensión y volumen del comercio a través del mar. Claro, y esto provoca también un mayor desarrollo de ciudades costeras y una economía que va a girar en torno a los puertos. Al final, era en los puertos de Roma donde convergían las rutas marítimas procedentes de lugares tanto dentro como fuera del imperio. En concreto, había dos rutas marítimas con mayor peso comercial en Roma. Estaba la ruta entre Alejandría y Roma, que era por la que se movía el cereal para alimentar a la población de la capital del imperio, y luego la ruta por el Océano Índico, que implicaba viajar largas distancias para obtener productos de Arabia, la India y África Oriental. Además, en esta época, recordemos, no había canal de Suez. No. Claro, Del Mediterráneo al Índico, eso... Había que darse un buen paseo, sí. Claro. Sí. Eso te hacías tú el viaje. Lo movían por el Nilo desde Alejandría y luego por tierra hasta salir al Mar Rojo. Claro.
Sí, pero que es interesante eso, que sabemos ya que en época romana había conexiones Sí. no institucionales, pero sí comerciales, con zonas de India, zonas de China, incluso un montón de islas del Índico, que hasta ya han llegado las monedas romanas. Claro, entiendo que el auge en ese comercio con todos estos puntos del globo, no podemos hablar de globalización, pero desde luego sí de cierto contacto comercial, evidentemente no se da por voluntad del emperador, no es una cosa unilateral del Imperio Romano, sino que al final, también por darles cierta agenda, ¿no? Esa unión económica se impulsa también dentro de esa India o en la Arabia de aquel momento que comentáis, ¿no? Claro, al final, este comercio con zonas lejanas lo que muestra es que la visión del mar como conector económico y de intercambios no era una cosa exclusiva de Roma, sino Otros algo, ya se les había ocurrido. es algo que se estaba afianzando en todo el mundo. Por ejemplo, los objetos arqueológicos encontrados en China entre el año 30 a.C. y el 220 después de Cristo muestran indicios claros de las conexiones que China tenía tanto con su región más próxima, con la región de la China meridional, como con la zona del Mar Rojo. No es lo mismo el mar de la China meridional que el Mar Rojo. Es lejos. Se han encontrado objetos de cristal con influencias romanas, pero también collares y pulseras importadas del sudeste asiático y adornos de oro que proceden del Golfo Pérsico y del Mediterráneo. Claro. Esta evolución y conexión evidentemente no se limita al plano económico. Lo estamos separando por factores pues para hacernos una idea mucho más clara, como comentábamos al inicio del episodio, para estructurarlo mejor y que la gente tenga esa panorámica, pero por supuesto en paralelo también se produce un puente cultural y por supuesto un puente religioso, aunque ya no en el sentido que estábamos viendo en Grecia. ¿Y cuál es ese sentido que comentas? ¿A qué te refieres? Pues me refiero a la propia propagación de ideas. O sea, cuando hablábamos de mitología o religión en Grecia, el mar no era tanto un medio para expandir esas ideas, sino que era parte de esa cosmología. El mar es un dios, es un personaje, es un espacio clave en ese mito, en esa identidad. Al avanzar en la historia vemos una dinámica diferente. Y ojo, porque en lo que es la mitología romana sí que hay equivalencias con esos mitos griegos, y lo que en Grecia era Poseidón, claro, dios del mar, pues en Roma es Neptuno, la fuente donde celebramos los del Atleti los títulos. Por favor, ¿Y qué es? Fútbol no. Perdón, era solo eso. Era la vida hay que darle ese espacio. Y también una fuente muy bonita de Bolonia. Ah, también hay un Neptuno en Bolonia. Hay un Neptuno en Bolonia, muy chulo. Fíjate. Neptuno era el encargado de controlar tanto la calma como la furia de mares y océanos. Pero vemos que con la aparición del cristianismo, pues esta personificación o divinización del mar se deja de lado y el mar pasa a desempeñar un papel clave como camino para difundir la fe. Similar a lo que ocurre con la literatura de viajes greco-romana, con el cristianismo también se puede rastrear los viajes por mar gracias a las cartas, por ejemplo, del apóstol Pablo, o a los Hechos de los Apóstoles y a la literatura apócrifa de finales del siglo I y del siglo II. Hay que decir que esta difusión no se da por la gracia de Dios, no se da porque sí, sino que se nutre de esa extensa red de comunicaciones marítimas comerciales que Augusto impulsa. Gracias al intenso tráfico marítimo del Imperio Romano, el cristianismo se extendió rápidamente por las costas norte y oeste del Mediterráneo entre los años 40 y 64 después de Cristo. Y esto no ocurre solo con el cristianismo tampoco. Pasa similar en el Océano Índico con la difusión de ideas religiosas desde Sri Lanka hasta la India, al sudeste asiático o a China. Al mismo tiempo que reciben también ideas de Occidente. Por ejemplo, en Sri Lanka, en torno al siglo IV a.C., se establecieron monasterios budistas que, claro, atraían peregrinos desde distintas partes de su entorno próximo, como China o India, y al mismo tiempo favorecían el comercio. Claro, sí, que al final, sí, fíjate, esto nunca lo había pensado, ¿no? La importancia del mar en la mitología, voy a hablar de la mitología cristiana, en el sentido de pues, todos los apóstoles que al final se expanden por el norte de África, por lo que era el antiguo Imperio Romano ya. Bueno, el Imperio Romano de ese momento, claro. Muchos lo hacen por mar y acaban en islas o van de un sitio a otro, pues eso al final lo hacen por el mar. Independientemente de que sea real o no, quiero decir, pues yo qué sé, puedes tener a Santiago, que llega a Santiago de Compostela, probablemente no, nunca lo hizo, pero bueno, la mitología te cuenta que sí, y parte de esos viajes, con él o con otros, son precisamente por mar, porque no, en esa época no daba tiempo a nivel terrestre hacer tanta distancia en tan poco tiempo. Entonces, sí, las expansiones rápidas al final se tienen que hacer por el mar. Es interesante, sí. Que al final, es lo que decíamos, tanto la evangelización como el comercio se llevaron al máximo. Es cierto que unos siglos más adelante, ya con la expansión colonial europea, es ese gran salto tecnológico del que ya estuvimos hablando en el episodio del transporte marítimo,
que bueno, nos permitió ir más allá de los mares pequeños y sobre todo desarrollar esas conexiones a través del Atlántico, que es pues quizás el gran salto, ¿no?, que se da. Totalmente. Si en el Imperio Romano veíamos cómo el transporte marítimo de, por ejemplo, grano era imprescindible para alimentar a la población de Roma, desde el siglo XV hasta bien entrado el siglo XIX se va a desarrollar lo conocido como el comercio triangular. Este formaba parte del sistema económico colonial en el cual los territorios de ultramar suministraban materias primas a la metrópoli y éstas vendían a sus colonias las manufacturas. Eso sí, el comercio triangular estuvo muy marcado sobre todo por la trata de esclavos en el Atlántico. Yo te iba a decir que habías contado dos de los lados del triángulo. Claro, falta había el contado tercero. dos, el tercero quizás el más importante Claro. y el más turbio de todos. Claro. Para hacernos una idea, los barcos europeos llevaban productos manufacturados, armas o licor a las colonias en África y desde los puertos africanos los barcos zarpaban hacia América, pero ya no con los productos manufacturados, sino con hombres, mujeres y niños esclavizados que trabajarían en las plantaciones de café y de algodón, sobre todo. Claro. Y desde América los barcos volvían a las costas europeas cargados con materias primas, azúcar, ron, algodón y tabaco. Tenemos un mapa, de hecho, en el orden mundial, Sí. como no, que se nos queda ya bastante antiguo, pero sí que es verdad que ayuda a entender bastante bien estas dinámicas, este triángulo económico a través del Océano Atlántico. Bueno, y de una influencia fundamental para la historia de la humanidad. Quiero decir, porque al final Absolutamente. toda la zona del Caribe, incluso parte del norte de Sudamérica y por supuesto en Estados Unidos, en el sur, no se entiende sin ese comercio triangular y todos los esclavos que llevaron allí y toda la descendencia afroamericana que se produjo. O sea, Eso es. Luego, el periodo de expansión colonial es un momento de redefinición de los mares y su papel en las sociedades, porque al cambiar el centro de gravedad económica y desplazarlo a las Américas, Sí. se desplaza también el foco que antes estaba puesto en los mares interiores, como el Mediterráneo, hacia Claro. el Atlántico. Además, en el caso del Imperio Español, todo este entramado de conexiones con el Atlántico se completaba con la ruta del Galeón de Manila, inaugurada en 1565, que conectaba Asia con América a través del Pacífico. Y servía para transportar mercancías lujosas, pues de nuevo como la seda Sí, o la todo lo que venía de porcelana, Asia, las claro. especias, desde Filipinas hasta Nueva España, que es el actual México. Ujú. Tenemos otro mapa también, evidentemente en el orden mundial, sobre esto, en el que se puede ver ese alcance ya global que tenían las conexiones por mar. El caso es que el comercio triangular llega a su fin ya bien entrado el siglo XIX, cuando, unido a la anterior abolición de la esclavitud, los últimos territorios coloniales consiguen la independencia o se van desprendiendo de ese estatus de colonia, aunque siguen formando parte del entramado de la metrópoli. Sí, ahí está Haití, por ejemplo. Algún día hablaremos de Haití. la País revuelta muy de- interesante, sí, sí. La revuelta de esclavos, 1800 y poco. Este despegue de la economía colonial, porque al final es un sistema que se establece así y que se nutría del mar, tenía del mar su principal canal de proyección de poder, no estuvo exento de una pata política, porque el mar también se ha entendido como un espacio de unión política, ¿no? de puente político y también de enfrentamiento político. O sea, el mar tiene absolutamente de todo. Vamos a profundizar un poco en esto porque hay ejemplos súper chulos. Sí, de hecho el factor político ha estado siempre presente Claro. en la historia del mar. Por ejemplo, con los romanos esa visión del Mare Nostrum no era puramente acuática, involucraba la integración política de toda esa ribera del Mediterráneo que estaba bajo el control romano. El caso es que con el despegue colonial europeo vemos también un despegue político a través del mar. Ese control del mar era un factor imprescindible para la expansión política. Claro. Así que para las primeras décadas del siglo XIX, ese poderío marítimo ya se había consolidado en los asuntos mundiales, y especialmente en los europeos. El despliegue naval para provocar cambios políticos importantes nunca se había dado con tanta intensidad como desde el siglo XVI, que es cuando las potencias coloniales europeas empiezan a ejercer su poder y a extender sus rivalidades al mar. Y hasta la derrota francesa en las guerras napoleónicas, lo que se da son a grandes rasgos 300 años de disputas navales que se extienden desde el Báltico hasta la India. Pero todo esto culmina cuando Napoleón es derrotado y Gran Bretaña se hace con el control casi absoluto de las rutas marítimas y del comercio de gran parte del mundo. Esta situación de supremacía marítima no cambiaría durante los siguientes 70 años. O sea, se mantendría con el Imperio Británico como líder absoluto Sí, eso es la de Pax los mares. Británica famosa hasta... Sí. Sí, un siglo, hasta la Primera Guerra Mundial prácticamente. ¿Y qué es lo que hace que cambie todo esto? Pues por un lado, el incremento en la construcción de nuevos buques de guerra y acorazados en otros estados-nación para hacer frente a los británicos, como en Francia, Rusia, Alemania y Austria-Hungría. Pero sobre todo que emergieron dos potencias extraeuropeas, Estados Unidos y Japón.
O sea que no solo aparecen dos potencias rivales para la hegemonía naval británica, sino que por primera vez en medio milenio aparecen nuevos centros de poder marítimo y geopolítico fuera de las fronteras de Europa. Estamos hablando de que esto empieza en torno a 1885 y desde 1919 hasta la Segunda Guerra Mundial el mar sería un asunto en gran medida angloamericano, con Estados Unidos y el Reino Unido. Sí. Y en menor medida japonés. Sí, en Asia. Estamos en un momento en el que la flota alemana de alta mar había desaparecido, igual que la rusa. La Armada francesa se mantiene ahí como cuarta mayor flota del mundo. Claro, pero está limitada tanto por su geografía como por la fijación por la amenaza terrestre de Alemania. Claro. Y la única otra armada que en esos momentos sí que parecía destacar un poquillo más era la italiana, porque Mussolini la había modernizado bastante, pero claro, su espacio se reduce al Mediterráneo. Así que Estados Unidos y Reino Unido eran los que poseían ese poder marítimo hasta la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y toda esta voluntad de expansión política y de control del mar, evidentemente no viene caída del cielo, está muy relacionada con esa idea que alguna vez en este podcast hemos comentado, ¿no? de poder marítimo y la visión del mar como un tablero geopolítico, que de hecho fue lo que en parte guió la estrategia naval estadounidense durante el siglo XX, ¿no? ¿De dónde viene toda esta idea? Pues mira, esta idea de poder marítimo entra en el léxico naval estadounidense a partir de un evento muy concreto, que es la publicación en mayo de 1890 del libro La influencia del poder marítimo en la historia, del capitán Alfred Mahan. No sé si lo habéis leído, si habéis tenido el placer de... No, además lo has vendido como si hubiese sido como cuando Rosalía sacó un disco nuevo, como un hito sin precedentes y revolución social. Claro, es el disco de Rosalía, The Life of a Showgirl. Era Mahan en 1890. Exactamente. Mahan lo que venía a decir es que el poder marítimo es indispensable para la grandeza nacional. Se basa en el caso de la Armada Real Británica durante ese periodo de control absoluto de los mares del que hemos hablado, ese momento de hegemonía del Reino Unido, y concluye que la grandeza solo puede garantizarse mediante la aplicación de una estrategia que busque alcanzar la victoria en los enfrentamientos navales. Porque este es un poco, no sé si el primero, pero al menos de los primeros, al menos que tiene éxito, que empieza a teorizar sobre el mar geopolíticamente hablando. Que el mar, evidentemente, llevaba siglos ahí, pero nadie se había puesto a decir, oye, ¿y esto exactamente qué importancia tiene y cómo lo podemos aprovechar? Sí. ¿No? Claro, y viene a decir 4 ideas principales. 1, que las naciones que controlen las rutas marítimas críticas pueden dominar el comercio y las guerras. Sí. 2, que ganar grandes batallas puede otorgar precisamente el control sobre las rutas. 3, que para ganar batallas necesitas una flota enorme de combate. ¿Tiene sentido? Tiene sentido, Sí. está ahí bastante lógico. Y 4, que una armada debe proteger los intereses económicos de la nación a través de presencia marítima global. Es decir, por ejemplo, con bases militares en el extranjero. Es un poco la receta para conseguir ese control del mar, ¿no? Que debes ir haciendo poco a poco. Sí, te da tips y Eso es. está dirigida a ciudadanos estadounidenses y trataba de explicar por qué Estados Unidos debía aspirar a convertirse en una gran potencia marítima. El caso es que tuvo éxito y sus ideas calaron no solo en la Armada estadounidense, sino también en políticos de todo el mundo. Por ejemplo, quien se basó mucho para su estrategia fue el emperador alemán Guillermo II, Sí. quien tras leer su obra estaba profundamente convencido de la interrelación entre poder naval y poder mundial. Así pensaba construir más barcos y tener más personal naval. Era el único medio para convertirse en una potencia mundial y colonial. Y que además rivalizar con los británicos. Que era garantizar la estabilidad del país y Sí. salvaguardar pues, los intereses marítimos alemanes. En el caso de Estados Unidos, la obra de Mahan se empieza a considerar un referente a partir de la Primera Guerra Mundial. El estallido del conflicto en 1914 puso de manifiesto que el Atlántico debía ser una de las preocupaciones de la Armada y en ese prisma la guerra contra los británicos era evidentemente impensable. Sí, claro, ya sí. Claro. Y la guerra contra los alemanes debía ser anticipada. Claro. Fíjate, todo esto de Guillermo II bebiendo estas teorías tiene mucho que ver con lo que hablábamos en el episodio de la geopolítica del nazismo. Como todos aquellos imperialistas guillerminos miraban al Reino Unido como el principal enemigo y el control de los mares como su principal objetivo geopolítico. Luego Hitler cambiará un poco esa idea, pero... Más a potencia terrestre, mientras que a lo mejor la Prusia, los prusianos eran más... Y focalizarte más en el este Claro. que en el control de los mares y en disputarle esa hegemonía naval al Reino Unido. Tampoco pensemos que Mahan era el único que definió la visión del mar en ese momento. Hubo otros que teorizaron sobre el mar, como por ejemplo el historiador naval británico Julian Corbett. Además, Corbett
juega mucho con esa idea del mar como conexión o el mar como barrera. Que tiene las dos caras, ¿no? Eso es. De hecho, en su obra, algunos principios de estrategia marítima, que también entiendo que habéis leído. No muchos, algunos. Eso es, que publica en el año 1911, dice textualmente que el único valor positivo que tiene la alta mar para la vida nacional es como medio de comunicación. Pero también tiene un valor negativo, porque no solo es un medio de comunicación, también es una barrera. Ahí vemos cómo juega con esas dos ideas. Bueno, si Mahan decía que el control de las rutas comerciales te podía dar pues mayor proyección geopolítica, pongamos, la negación de esas rutas también te podía bloquear como país. Quiere decir que tiene una cosa y la contraria a la vez, dependiendo un poco de quién gane esa partida. Claro, y considera precisamente que el control del mar va enfocado a romper ese papel de barrera. La cita que os acabo de leer continúa diciendo que el dominio del mar es el control de las comunicaciones marítimas, porque eso te permite eliminar la barrera y estar en posición privilegiada respecto a tu enemigo. Claro. No es tan militar como la de Mahan, pero sí que es verdad que es muy militar también. Sí. Se nota que es hijo de su época y que es uno de los grandes teóricos de esta estrategia militar británica. Sí, bueno, y es un poco lo que se lleva en este momento. Que bueno, estas ideas, tanto las de Mahan como las de Corbett, influyeron especialmente en Estados Unidos y en el Imperio Británico, las dos principales potencias navales de esa época, quizás junto con Japón, pero como habéis dicho, resuenan también otras naciones, bueno, con algo más o algo menos de acceso al mar. Porque esa creciente importancia marítima a nivel político y comercial, claro, en un momento de globalización y de efervescencia global, hace que la lucha por ese control del mar sea también una lucha por el acceso al mar. Porque claro, aquí recordemos que había países que tenían o una salida limitadita o no tenían salida, o en fin, que se cotizaba lo de salir al mar. Sí, y la pugna por llegar al mar y por controlarlo en realidad viene de antes de las ideas del poder marítimo. Por ejemplo, en el caso de Rusia, ya en el siglo XVII con el zar Pedro el Grande, se consideraba que para poder rivalizar con otras potencias y participar en la colonización necesitaba una gran flota y sobre todo acceso a los mares de aguas calientes. Sí. Pero en el siglo XX todo esto adquiere ese matiz geopolítico que se mantiene también a lo largo de la Guerra Fría, y el control de los mares era una especie de obsesión estratégica que sigue pues hasta el día de hoy. Sí, pero que era esa asociación de estar conectado al mar significa que estoy conectado al mundo. Sí. Si no estoy conectado al mar, soy un país menor y aislado. Sí. Los soviéticos veían sus costas en el contexto de la Guerra Fría y la de otros países comunistas como un perímetro amenazado desde hacía mucho tiempo por la OTAN, y esas costas debían defenderse en todos los puntos a los que pudieran llegar las armadas occidentales. Y será por costa Rusia o la URSS, vamos. Durante la última década de la lucha, la sensación de vulnerabilidad a lo largo de esa costa tuvo importantes consecuencias. Y por el contrario, pues las armadas occidentales no tenían que atacar en todas partes, con su mera existencia ya eso suponía en sí mismo la una disuasión, amenaza. ¿no? Claro, el caso de Rusia es bastante interesante porque esa pugna por llegar al mar también la vemos en la actualidad. De hecho, en 2022, con ese inicio de la invasión rusa de Ucrania, Putin firmó la nueva estrategia naval de Moscú, que viene a extender los intereses rusos a todos los océanos del mundo, además de afianzar su presencia y su poder en el mar Báltico, el mar Negro, el de Azov y el océano Ártico. Pero es lo que decíamos, Rusia tiene una costa enorme, no sé qué... Sí, evidentemente que la tiene, pero claro, eso no se traduce en muchos accesos al mar, lo cual puede sonar contraintuitivo, pero es cierto porque apenas tiene y los que hay son a bolsas casi cerradas. Es verdad que los mares que le han tocado a Rusia no son los mejores. O sea, no son como un poco reguleros. El sobre de cromos le ha salido un poco trucha. Claro, es un poco por acumulación ya, claro, ¿no? Intentando ahí. Por eso esa búsqueda de entradas directas a rutas navegables pues ha sido una constante a lo largo de la historia rusa. Lo que busca Putin con esta nueva estrategia naval o estrategia de los 5 mares es crear un sistema unificado de aguas profundas que se extiende por aproximadamente 6.500 kilómetros. Que no está nada mal. No está mal, sí. O sea, es una extensísima red fluvial que conecta Moscú con los 5 mares que rodean la frontera occidental del país, que son el Blanco, el Báltico, el de Azov, el Negro y el Caspio. Lo vamos a ver mejor con este mapa que también vamos a proyectar, del orden mundial, como no, de nuestro compañero Álvaro Merino, en el que se ve muy bien esa estrategia de los 5 mares que plantea Rusia.
Y bueno, ahí vemos como esas conexiones fluviales. Pero esto es un poco el sueño, no Sí, la sí. realidad. Claro. Esta es la Que el estrategia. papel lo aguanta todo. Claro, efectivamente. Es un poco lo que tú pides. Claro. Luego lo que te llega, Lo que pues te ya llega. veremos. Lo que le llega por lo que AliExpress, es. exactamente. Eso A ver es. qué le llega. Pero bueno, es un poco la idea, sí. Que Rusia, de hecho, no es el único estado que busca ese acceso a los mares. Hay otros casos, no sé, curiosos como el de Israel, que se aferra como una pequeña salida en el Mar Rojo, incluso ha provocado guerra, o sea que podemos hablar también un poco de eso. El caso de Israel es curioso porque su política exterior a nivel de seguridad se centra pues, en el plano terrestre, que es donde concibe a sus enemigos, y su proyección de poder es sobre todo aérea. Pero desde el 7 de octubre las fuerzas navales han dejado de verse como meras unidades de apoyo y la Armada ha pasado a ser un actor importante en las maniobras conjuntas y para controlar los accesos a Gaza, al Líbano y al Mar Rojo, convirtiendo la zona costera en un frente disputado. Por un lado, y sobre lo que mencionabas del Mar Rojo, como contexto geográfico, su salida al Mar Rojo es de solo 10 kilómetros en el Golfo de Aqaba, que es el que separa la península del Sinaí, de Egipto, con la península arábiga. Este Golfo de Aqaba conecta con el Mar Rojo a través del Estrecho de Tirán. Sí. Y en el Estrecho de Tirán hay dos islas, Tirán y Sanafir, que habían sido reclamaciones históricas de Arabia Saudí. ¿Qué pasa? Que estuvieron bajo control israelí durante casi 15 años. En las guerras estas del Sinaí o de... En sus múltiples guerras. En sus múltiples guerras, eso es. Pero con los acuerdos de Camp David de 1979 pasan a manos egipcias. Vale. Y esto vuelve a cambiar en 2017, cuando el gobierno egipcio se las cede a Arabia Saudí, que como hemos dicho, pues las llevaba reclamando desde pues, Matusalén. Israel ha aceptado reconocer el dominio saudí, pero a cambio de que se respete su acceso y libertad de navegación en el Mar Rojo. En este caso, Israel estaría asegurándose que se salvaguarda esa comunicación marítima, que en realidad, pues como hemos visto en la actualidad, se ha visto bastante mermada por los ataques de los hutíes. Claro. Y el tráfico marítimo a su puerto de Eliad, ha caído en picado. Claro, que la gracia Sí. de esto también merece la pena explicarlo, es para no depender del canal de Suez. Claro. Porque claro, como en Egipto era un enemigo histórico, pues si Israel tenía que salir, pues yo qué sé, de Haifa o Tel Aviv y entrar por el canal de Suez para ir al Mar Rojo, Egipto le decía, pues no. Entonces ellos directamente ganaban una salida al Mar Rojo y tenían salida tanto al Mediterráneo como al Mar Rojo sin depender. Quizás es el país que menos depende del canal de Suez para eso, porque tiene salida a los dos mares sin ningún problema. Ahora es eso, están teniendo problemillas a nivel de... Sí, con los hutíes comercio y con demás, los hutíes, claro. pero bueno. Y luego en el Mediterráneo siguen una estrategia naval que tiene como pilar el control marítimo, la disuasión y la defensa de la economía marítima. Aquí entra en juego una cosa clave, que es que Israel tiene bloqueado el espacio marítimo gazatí y controla el 85% del espacio marítimo palestino. Sí, bueno, no tiene ningún rival, evidentemente, la Armada Palestina entiendo que es completamente inexistente, pero bueno, no vamos a meternos en el tema de la ocupación, el bloque israelí, porque hoy no es el día, básicamente. Tenemos otros muchos episodios hablando sobre este contexto. Hay el doble, por ejemplo, del episodio de los conflictos árabes israelíes. En fin, hemos hecho muchos contenidos. Pero ahora que nombras el espacio marítimo, voy a aprovechar también para sacar el tema de la regulación del mar. No sé cómo se ha regulado esa visión política, no sé si es reciente, no sé si siempre ha habido algún tipo de norma, porque esto del espacio marítimo de un país es una forma de regular esa expansión política a partir del control del mar. Intuyo, claro, que en el momento en el que el mar gana presencia y peso político, también se añade la necesidad de regularlo de alguna manera. La verdad es que la regulación del mar en realidad se lleva proponiendo siglos. Pero esa ordenación nacional del mar, la división de las aguas en zonas, es una cosa bastante reciente. El derecho internacional moderno, en realidad, viene un poco de una de las disputas jurídicas más gordas, que fue la controversia sobre el principio de libertad de los mares. Nos estamos remontando a principios del siglo XVII. Ha llovido ya. Ha llovido. Cuando el filósofo y el jurista neerlandés Hugo Grocio, o Grotius también. Muy mítico de derecho internacional, ese tipo de cosas. Sí, como el padre, ¿no? Del derecho del mar. Sí. Defendió la idea del mare liberum, que decía que el mar era común a todos, que se adaptaba al uso de todos y que no puede convertirse en posesión de nadie. No pensemos que esto era por amor al mar, ¿no? No era for the love of the game, ¿no? Como dicen. Grocio lo que estaba defendiendo eran los intereses de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales contra los portugueses, claro, que habían reclamado la soberanía sobre los mares y, por ende, el monopolio del comercio en las Indias Orientales.
Al mismo tiempo, otros juristas abogaban por lo contrario, por ese concepto de soberanía sobre los mares, aunque no de manera tan rotunda como los portugueses, que era pues la soberanía absoluta, total. Sí. Venían a decir que en tanto que puedas controlar y defender por la fuerza ese mar, pues tenías soberanía sobre él. Era puro realismo, ¿eh? Sí, pero además realismo con todas las letras. Línea dura, chaval. Y en mayúsculas. Y de esta manera, pues se aplicaba la idea de la territorialidad del mar. Claro. Si esto estamos en el siglo XVII, las ideas resurgen de nuevo en el siglo XIX con el auge del liberalismo en el Imperio Británico y se solicitaba esa libertad de los mares que traía consigo pues, el libre comercio por el mar. Claro. Esta idea se mantiene a lo largo del siglo XIX y en la Segunda Conferencia de Paz de La Haya, en 1907, tras la guerra ruso-japonesa, la regulación del mar se convierte en el tema central. De nuevo, lo que se daba era ese debate entre libertad frente a control de los mares, pero en tiempo de guerra. Pero eso, o sea, tiene menos de 120 años este debate. Sí. Y aquí es donde vuelve a entrar en juego Mahan, no nos olvidamos de él. Bueno, hombre. Claro, seguiría vivo el señor. Sí. O sea, estamos en estos momentos. Su prime. Él se oponía fuertemente a que hubiese inmunidad a la propiedad privada, porque de nuevo, pues bajo su perspectiva, el control de los mares era esencial para que una potencia beligerante pudiese socavar los esfuerzos bélicos del enemigo. Entonces, ¿qué es esto de que yo no pueda meterme contigo porque hay propiedad privada? Claro, no. Entiendo que en tanto que es un lugar de disputa, pues claro, algo de control o ya le das a ese lugar. Claro. En cualquier caso, lo cierto es que no hubo mucho cambio en la regulación desde el mar en los tiempos de Grotio, en el siglo XVII, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando sí que ya la situación da un giro. Lo que primaba hasta entonces, a pesar de los múltiples debates, era la libertad de los mares, con solo una estrecha franja de mar territorial bajo la jurisdicción de los estados ribereños. Claro, que también, entiendo que esto ahora lo comentaremos, ¿no? En el momento en el que el mar ya gana esa importancia jurisdiccional, por así decirlo, pues claro, supongo que también aumentaría el ansia de los países. Antes hemos hablado de disputas, también podríamos hablar de Bolivia, ¿no? Y esa guerra del Pacífico y tal, con la salida al mar, que teniendo ahí esa reclamación con la salida al mar, porque al final un país landlocked, o sea, de estos que se queda como capaos, tipo Kazajistán, pues claro, tiene un demérito o un hándicap a la hora de relacionarse con el mundo. ¿Qué es lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué cambia la situación? Pues lo que pasa es que empieza a aumentar el interés por la explotación de los recursos petrolíferos marítimos. Amigo. Y también que empiezan a surgir nuevos estados con esos procesos de descolonización, que evidentemente pues, buscaban tener un mayor control sobre sus aguas adyacentes. Lo suyo, claro. Claro, así que en 1982, en ese contexto, pues se da la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que quienes hemos estudiado relaciones internacionales flashbacks de Vietnam. Entre pecho y espalda. A mí me gustaba, que junto con otros instrumentos internacionales, las prácticas de los estados y las sentencias de tribunales y cortes internacionales, es lo que regula el 71% de la superficie marina. El principal cambio que se da con todo esto pues es la introducción del límite de 12 millas náuticas para el mar territorial y los regímenes de zona económica exclusiva y del estado archipegal. Espérate, madre mía, vas a naufragar, nunca mejor dicho. Esta va a ser complicada. Archipelágico. Vale, bien. Archipelágico. Qué desastre, madre mía. Bueno, lo has sacado adelante. Repito, estado archipelágico. Lo que decía sobre el interés de explotación de los recursos marinos es clave para entender por qué se crean los regímenes de la zona económica exclusiva. O sea, que al final, como todo el entramado jurídico del mar, tienen 40 y pocos años, que es lo interesante. O sea, es súper reciente, después de siglos de debates de ver cómo hacemos con el mar o a quién pertenece este salmonete que está aquí aparcado. Que es, a lo mejor en otros episodios podemos hablar más en desarrollo de eso, pero ¿qué determina exactamente esa zona económica exclusiva? Que es un palabra que evidentemente no muchos entes tienen por qué conocer si no se dedican a esto. Suena mucho a una pregunta de los preguntas y respuestas, ¿verdad? Sí. Zona económica exclusiva, las millas náuticas. Y además tiene su miga, porque es un poco de imaginar el mar y andar pintando y a ver hasta dónde llega cada cosa. Justo. Pues es la zona adyacente al mar territorial, que se puede extender hasta 200 millas náuticas desde las líneas de base del mar territorial. He metido aquí 3 conceptos, como bueno, ya lo explicaremos. Tenemos mapas en el orden mundial para explicar Tenemos esto. Mapas para explicar todo lo del mar territorial, sí. zona económica exclusiva, porque si no es bastante complicado si no lo ves un jaleo de forma visual. Sí. Lo que pasa con esto es que los estados ribereños no tienen soberanía sobre esta zona económica exclusiva, pero sí que tienen derechos soberanos sobre los recursos
naturales, tanto vivos como no vivos, que hay en esta zona económica exclusiva, además de sobre otras actividades económicas como la producción de energía a partir de mareas y de vientos. O sea, pueden pescar, minerales, Ahí petróleo, está. lo que haya. Eso ya lo que te da la naturaleza, que a lo mejor si no tienes nada, pues no te toca nada. Pero... Esa Efectivamente. es. O sea, hay que pensar que para cuando Grocio desarrolla esa idea de mare liberum, que refleja un mar no apropiable, un mar Claro. que es de todos, la exploración de los recursos oceánicos era una cosa completamente residual. Pesca, supongo. Sí, claro. pero pesca minoritaria también. Sí, o sea, sí, claro. Claro. Las flotas navales no estaban ahí para proteger intereses en recursos marítimos, Eso estaban ahí pues para servir a los intereses imperiales Eso es. y lo que primaba era esa idea de extensión de poder y relación entre poder naval y poder político, poder económico. La tecnología cambia por completo esta visión de los recursos. La explotación del petróleo y del gas en alta mar se hizo viable en la década de 1940 Ujú. y esto revoluciona esta idea de propiedad y de regulación. O sea, que zonas marítimas que hasta ahora no eran apropiables, que eran como cosa de todos, pasaron a ser objeto de reivindicaciones territoriales. Ujú. Y así la pacificación del mar pasa por ponerle límites y compartimentarlo en parcelas nacionales de hasta aquí tú puedes pescar, hasta aquí tú puedes extraer petróleo oceánico. Es como la fronterización del mar, ¿no? Ujú. Que al final todo esto es un poco la punta del iceberg de los cambios que se venían tanto en el mar como en el mundo, porque al final las conexiones marítimas, bueno, ya lo hemos hablado aquí 1000 veces en este podcast, son una de las arterias de la globalización y esto trae consigo modificaciones, cambios a todos los niveles. ¿En qué otros aspectos cambia todo ese proceso de ponerle fronteras a las olas, básicamente? Pues mira, por ejemplo, este es un tema del que ya hemos hablado tanto en el episodio de transporte marítimo, también como en uno específico que hicimos sobre el tema, el 199 concretamente, pero los contenedores suponen una revolución a nivel de transporte y de comercio marítimo. Es una revolución que empieza a hacerse más evidente en torno a la década de 1960 y que gracias a la estandarización pues aceleró el comercio de forma abrumadora. Eduardo Saldaña, un hombre que estaba aquí, que colaboraba con nosotros. Sí, que ya le hemos perdido la pista, Sí, básicamente. en qué estrella estará. Dijo en ese episodio 199 que los contenedores son los ladrillos de la globalización. Y es que en cierto modo es así, porque modifica por completo ritmos, flujos, rutas y formas de transportar las mercancías, al punto que en la actualidad entre el 80 y el 90% del comercio mundial se mueve en barco, a través de las rutas que vemos en este mapa que estamos proyectando sobre el comercio marítimo, que como comenta también es el eje del comercio mundial. Claro. Además, en este mapa que comenta David se ve también, pero si nos fijamos en este otro específico de puertos, vemos que ha habido un giro hacia el este, 2 siglos después del giro original del Imperio Británico en la década de Sí, como que 1770. el centro de gravedad se ha movido Sí. o sea, primero del Mediterráneo al Atlántico y ahora, luego hacia Asia-Pacífico. Sí, exactamente. 7 de los 10 mayores puertos del mundo están en China y lo cierto es que en general es la región de Asia-Pacífico la que lleva la voz cantante en este tema, porque la lista pues la completan Singapur y Corea del Sur. Es verdad que puertos europeos, como por ejemplo el de Rotterdam, siguen Sí, siendo sí, importantes, no hay que pensar que han desaparecido del todo, pero ocupa el puesto 10 en la Sí, lista que han de... perdido relevancia. Claro, Sí, claro. por detrás de frecuentadísimos puertos asiáticos. Sí. Y luego canales y estrechos como el de Gibraltar o el de La Mancha siguen siendo muy transitados, pero con la globalización ese foco que se desplaza hacia China repercute también a las rutas, como es Sí, lógico. normal. Así que gana peso el estrecho de Malaca, que es uno de los más concurridos del mundo. Es este que vemos también en un mapa y por el que pasa el 33% del comercio marítimo de petróleo del mundo. Esto, a quien no sepa dónde está, si te imaginas Indonesia y Malasia, pues justo el Sí. paso que hay entre ambos es el estrecho de Es Malaca. Está ahí el que Singapur, el en que un aparece en el extremo y mapa, demás. sí. Justo, sí. El caso que este además es un comercio de petróleo que deriva a su vez de todo lo que hemos explicado antes sobre Sí. la voluntad de explotar recursos y la regularización del mar, que fue acompañada de un proceso de construcción de infraestructuras, puertos modernizados y adaptados a esa extracción y transporte de hidrocarburos. Sí. Y por mencionar un cambio más social y no tan puramente económico como los que estamos comentando, es que en 1957 y en esa década de los 60, Boeing perfecciona el sector de la aviación comercial y desplazarse en avión empieza a ser seguro y sobre todo asequible para cualquier persona. Así que la movilidad humana por mar pues empieza a erosionarse y se pone fin a esa historia centenaria de viajes Sí, eso transatlánticos. lo contamos en el episodio del transporte aéreo Sí. y tal. Claro. El mar mató un poco el romanticismo del
pues, ir en barco hasta América y tal. Eso es. Es verdad que siguen existiendo esos viajes masivos en barco, los míticos cruceros, Sí. pero ya son normalmente de corta distancia a través de, por ejemplo, pues las islas griegas, o en el Mediterráneo tenemos algunos también, o en el Caribe. Sí, o entre islas, por ejemplo, archipiélagos, Canarias, por ejemplo. Hay gente que se viene en el ferry a Claro, nuestro en directo. el ferry, allí a Gran Canaria, efectivamente. Eso es. O en estados archipelágicos, tu némesis, Filipinas, Indonesia, este tipo de países que son un montón de islas y además todas de un tamaño más o menos similar, ese transporte de isla a isla en barco sigue teniendo mucha relevancia, claro. ¿Y en qué punto estaríamos ahora más o menos a nivel de, pues eso, del mar como conexión? Yo diría que estamos en un punto en el que el mar sigue estando sujeto a esa pugna entre conexión y barrera. Por un lado, porque esa compartimentalización territorial del mar, eso que hemos dicho de cómo segmentarlo en parcelitas nacionales, ha reforzado la idea de fronteras Claro, es y que de por separación. poner fronteras, aunque sea el mar, siempre te genera la sensación de límite. Y Claro. eso del límite es, claro. Claro, o sea, ahora ya no es un espacio común, es un puzzle que replica las barreras Claro, terrestres. Claro, O sea que a nivel identitario no se siente tanto como una conexión. claro. Pero al mismo tiempo, esa importancia económica y comercial que tiene el mar, que hemos estado comentando, parece resonar con lo que defendía Corbett del mar como comunicación, aunque sea en términos pragmáticos, en el que la importancia reside en las rutas marítimas por temas económicos. Claro. Sí, luego ese pragmatismo y esa pacificación que se da con la ordenación del mar se ve también en las propias flotas. Hoy en día hay más de 4 veces más armadas que al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Pero la capacidad de combatir en guerra pues ha pasado a un segundo plano. Hombre, Al final, es lo suyo también. es lo suyo. Menos sí. mal. Al final, la gran potencia naval, entendiendo que el rol del mar como conector es ahora sobre todo comercial y económico, Eso es. es China, por su gran presencia a nivel de puertos y conectividad. Sí, sí, sí. Y junto con estos cambios, la globalización pues, ha traído consigo 3 tipos de presencia marítima. Ya no son flotas imperiales, ya no son carabelas de exploración o piratas, sino 3 tipos de navieras. Primero están las enormes compañías de transporte de contenedores, como Maersk. También Que están no había las... ninguna estadounidense, esas son europeas sobre todo. Había alguna china, pero no había estadounidenses, por ejemplo. O sea que también es curioso como que en distintos planos hay distintos niveles de hegemonía o de poder. Sí, que emergen actores que a lo Eso mejor es. en otros sectores no son tan Eso es, relevantes. que a lo mejor en el plano militar, pues sí, tienes la armada estadounidense y la china, pongamos, pero luego en el plano económico realmente Estados Unidos como que pierde mucho fuelle. Eso es. Luego tenemos también las empresas energéticas que transportan combustibles líquidos desde las regiones de extracción y refinado hasta sus destinos de consumo. Y finalmente están esos palacios marítimos de turismo que son los cruceros. Sí, donde también hemos hablado en otros episodios de impacto para el turismo, también tema de contaminación, en fin, que generan muchos outputs que merece la pena comentar. Bueno, este ha sido un episodio un poco diferente, porque eso es, intentar jugar con la idea de que, bueno, de lo que a menudo o de manera más reciente solemos tener con el mar, ¿no? Que al final meterle fronteras al mar, pues quizás reforzó esa idea de, pues sí, tiene un límite y ya no es ese espacio global, común, sin barreras, lo que decíamos, ¿no? Y donde nos podemos relacionar sin ningún tipo de problema, pues eso, más allá de que haya piratas o monstruos marinos o este tipo de cosas. Pero bueno, es también un poco la historia de cómo ha cambiado la concepción del mar, aunque bueno, en muchas zonas el mar pues no tenga límites, que también a nivel cultural eso de las radios piratas o las micronaciones, que alguna vez hemos hablado aquí de Sí. micronaciones, o que me monte una plataforma en el culo del mar, pues también esa pugna entre espacio de libertad o espacio con límites. Muy interesante. Pues nada, muchísimas gracias, David, por contarnos todo esto. En todo caso, gracias a vosotros porque he aprendido que Nombela es el punto más alejado Sí. del mar en España y porque aprendí a decir estado archipelágico. Una Muy palabra bien. ¿Has nueva. visto? Una Sí, palabra sí, sí. nueva te llevas hoy. Llevaba 10 minutos esperando a decirlo y en mi cabeza, archipelágico. Viendo cómo venía desde el fondo, ¿no? Sí, muchas gracias, chicos. Pues nada, y también a ti, muchísimas gracias, Jara, por explicarnos también este tema. Nada, un placer. Y gracias también a Navantia, con quienes hemos colaborado para hacer este episodio. Y por supuestísimo, gracias también a ti, que nos has escuchado. Esperamos que has aprendido algo nuevo, sea donde nos escuches, Spotify, iVoox, Amazon, Apple. Recuerda las próximas citas, básicamente en Valencia. Y ya en unos días te volvemos a contar más novedades. Y por supuesto, te esperamos aquí, como siempre, en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez, Alba Leiva, Jara Monter, Blas Moreno, Eduardo Saldaña y Fernando Arancón.
Producción ejecutiva Ricardo Villa. Edición de sonido y sintonía original Pablo de Diego.